Estimados alumnos, pues buenas noches. Vamos a comenzar con esta clase de planeación estratégica. El tema de hoy va a ser control y planeación de contingencia. Entonces vamos a iniciar con el término de control. El control es una de las herramientas de la planeación y es una de las últimas, pero no por ello menos importante. Comúnmente el proceso de administración es planear, organizar, dirigir y controlar. A veces es difícil controlar algún suceso. Ahorita veíamos la situación que sucede en la Ciudad de México con la contingencia ambiental. Es difícil controlarla. ¿Por qué razón? Están quitando vehículos del parque vehicular y lo disminuyen el número de autos que circulan en la Ciudad de México. Pero a alguien se le puede ocurrir y prende una fogata o sus procesos químicos tienen que usar pinturas. Entonces sería muy complicado controlar los IMECAS, ¿verdad? La medida que se usa para ver qué tan contaminado está el ambiente. Ok, continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces tenemos ahora la definición. La definición del control. Es como una verificación, ¿verdad? Quiero mantener dentro de ciertos límites algo. Quiero controlar el presupuesto de una empresa. Entonces, puedo gastar de 100,000 pesos a 200,000 pesos, pero no quiero excederme de esa cantidad. Si gasto más de 200,000 pesos, ¿qué sucede? Ya no hubo control. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? El control del presupuesto. Aquí es de 100,000 y se gastó 110,000. Por lo tanto, no hubo control. Hubo un excedente o un gasto de 10,000 pesos más. Igual sucede con nuestros ingresos. Tenemos un ingreso de 20,000 pesos, gastamos más de 20,000 pesos. ¿Qué sucede? Nos estamos endeudando. Lo que esto provoca que mis gastos contra mis ingresos no son iguales. Lo ideal es que gastáramos por debajo de nuestros ingresos. Sería importante mantener de alguna forma ciertos controles para evitar que la empresa tenga pérdidas o nosotros tengamos que endeudarnos o no tengamos un control de nuestros ingresos. Ahora seguimos con un ejemplo de la contingencia. Es muy común oír la palabra el plan B. Entonces aquí tenemos un plan A, un plan B y no funcionaron ninguno de los dos planes. ¿Qué sucede? Vamos a generar un plan C para hacer frente a una contingencia, ¿verdad? Y ahora tocaremos el tema de contingencia. Es posibilidad o riesgo de que suceda una cosa. Por ejemplo, que los ingresos sean menores a los gastos de una empresa. Esta empresa tiene gastos de 100,000 pesos y sus ingresos son de 50,000. También es malo, tengo bastantes gastos y muy pocos ingresos. Es una contingencia, ¿por qué? Porque de alguna forma tengo que estar sacando el dinero de otro lado. ¿Qué está pasando? Tal vez pido un préstamo al banco, o estoy vendiendo maquinarias, o vendo productos
y los clientes no me lo pagan. O hay proveedores que me están vendiendo y no les estoy pagando a esos proveedores. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad, la solvencia para realizar pagos. Ahora continuamos con un ejemplo de control. Aquí en esta gráfica vemos las ventas de 2 años, de septiembre del 2010 y de agosto hasta agosto del 2011. Entonces, hemos pensado que debemos de vender, no sé, 10,000 pesos. Puede ser esto una venta diaria, puede ser una venta mensual, pero como vemos, hay meses que no logramos esta venta. Solo logramos en diciembre del 2010 y en abril y mayo. Posteriormente, en julio, tenemos una caída muy fuerte. Vendemos menos de alrededor de 1,000 pesos, que esto es muy malo. Ok. Entonces aquí tenemos que solo cumplimos 3 meses, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No podemos controlar las ventas. No estamos logrando el objetivo del departamento de ventas. Y esto ya es una contingencia. ¿Por qué? Porque mis gastos, luz, agua, teléfono, nómina, se siguen pagando. Pero mis ventas no están respaldando mis egresos. Entonces, ingresos contra egresos están muy por debajo mis ingresos de los egresos. Entonces, analicemos un poquito el control de entorno, el control de entorno. Toda empresa, por lo general, se necesita realizar un monitoreo. Por ejemplo, en su casa, si están las luces prendidas, tratan de disminuir las luces. O en el refrigerador hay productos que tal vez ya caducaron o en la alacena. Entonces monitoreamos esos productos del refri o de la alacena. Y en las empresas también sucede lo mismo. El mercado se puede contraer. ¿Qué significa? Que hay menos clientes. Pero ¿qué cosa puede suceder? ¿Qué te va a poder afectar más esto? La aparición de nuevos competidores. Hay nuevos competidores y estos competidores nos afectan más porque se contrae el mercado, hay menos clientes y todavía en contra aparecen más competencia. Aquí tenemos el ejemplo de un competidor con un precio más bajo que el nuestro, ya es una contingencia. Él tiene costos de operación más bajos que nosotros y puede vender un producto a menor precio. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Tal vez hacer un análisis de nuestros costos para tratar de disminuir nuestros precios de venta también. Entonces, por lo tanto, hay que monitorear el ambiente interno y el ambiente externo para saber qué acciones tenemos que realizar. Y ahora tenemos el micro y el macro. Esta parte, si la alcanzan a percibir, proveedores, clientes, competidores, grupos de presión, gobierno, lo estamos viendo como un microambiente o el microentorno. Y la parte sociocultural, tecnológica, política, global o económica es el macroambiente. Entonces aquí comentamos de la aparición de un nuevo competidor. Pero ¿qué sucedería en la parte económica si la tasa de desempleo sube? Esto significa que hay más desempleados. Estos desempleados tienen menores ingresos. Al tener menos ingresos, las familias consumen menos productos. Al consumir menos productos, vendemos menos en nuestra empresa. Por otra parte, hay que generar un plan de contingencia. ¿Qué son los planes de contingencia?
Son los procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, inmovilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular, para el cual se tiene escenarios definidos. Ya tocamos lo de que se contrae el mercado o aparecen nuevos competidores, también la tasa de desempleo que sube. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Dependiendo de las situaciones que estén pasando en el micro o en el macro, debemos de tener el plan A, B, C, D o hasta la Z. ¿Por qué? Hay bastantes variables micro y macroeconómicas en el mundo o en el país. Lo que digo del mundo porque ya México también está dentro de la globalización. Nosotros de repente tenemos competidores en los trabajos alemanes, japoneses, españoles. Este mundo ya está globalizado. Entonces ahorita la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer? Entonces continúo con el escenario. Entonces, por escenario se origina en el supuesto que conocer el futuro no se puede lograr con certeza alguna. Partiendo de este punto de vista, nosotros como planeadores de escenarios debemos de concentrarnos en imaginar las múltiples alternativas que se pueden dar. El gobierno, con las políticas fiscales, puede hacer alguna acción que nos afecte a nosotros. Y queremos de pensar ya en alternativas, ¿verdad? ¿Qué actividades podemos lograr o qué estrategias hacer o qué tácticas hacer para hacer frente a esta contingencia? Y por otro lado, ¿para qué nos servirá la planeación estratégica en los distintos escenarios? La planeación estratégica es la arma que vamos a utilizar contra los escenarios que afecten a la compañía. La planeación estratégica es parte de objetivos, estrategias, tácticas, políticas, planes, procedimientos, un sinfín de actividades o acciones que componen la planeación estratégica. Como ustedes ya saben, los pilares importantes es la misión y la visión dentro de la planeación estratégica. Ahora una pregunta sería, para determinar qué acciones vamos a seguir en diferentes escenarios, no es sencillo. Tendremos que hacer un diagnóstico o un análisis muy profundo para ver qué acciones vamos a seguir, dependiendo de los escenarios que nos enfrentemos. Y aquí tenemos un ejemplo de un plan de contingencia. El típico que se ha oído ahorita es la contingencia ambiental que tiene la Ciudad de México. Les reitero esta situación porque es muy conocida. Entonces empezamos con un análisis de riesgo. Pudiéramos pensar que los clientes desean más plazo, más días de crédito. Entonces hay más proveedores que les ofrecen 60 o 90 o 120 días de crédito. Para nosotros es muy complicado. Entonces vamos a pensar que vamos a hacer una estrategia para recuperar a la empresa. Esa estrategia, pudiera pensar en ese momento, disminuir el precio o dar precios más bajos de pronto pago. ¿Con qué intención? De recuperar la inversión lo más pronto que se pueda. O las ventas, que recuperemos lo más pronto las ventas. Y empezamos a desarrollar esta estrategia. Vamos a tener que hacer políticas, ¿verdad? Oye, un cliente que es nuevo, no le voy a dar tal vez la opción de descuentos por pronto pago, pero si tengo un cliente que consume bastante,
y que se quiere ir a plazos más largos, sería una buena política a clientes de volúmenes muy amplios, ofrecerles esta alternativa de precios más bajos por su pronto pago. Pronto pago, tal vez lo estamos diciendo inmediato, de un día para otro o a 7 días. Lo importante es que recuperemos lo más pronto la venta, el ingreso por las ventas. Tenemos que hacer pruebas y entrenamiento, tenemos que entrenar a los vendedores, tal vez tenemos que estar haciendo investigaciones crediticias a las empresas para no entrar con empresas que sean poco solventes o problemáticas. Y hacemos el plan de mantenimiento. Este plan de mantenimiento que es como los mantenimientos que tengo que estar lubricando una puerta. Igual en este ejemplo, tengo que estar dándole mantenimiento a las actividades que estamos haciendo para que no vuelva a caer en problemas de carteras vencidas o de días de crédito muy amplios. Si tuvieran alguna pregunta, me gustaría que me la enviaran por correo de esta presentación. Por mi parte es todo. Que pasen buenas noches. Muchas gracias por su atención.